bendiga, mis hermanos. Vamos a dar un tiempito para que se conecten los que se van a conectar, y así para poder dar el estudio. Hoy traemos un estudio, aleluya, un estudio que nos va a ser de bendición para muchos que necesitamos leer la Biblia. Amén. Digo necesitamos porque yo también necesito. Amén. Y es necesario. Dios me los bendiga en esta tarde. Bendiciones. Vamos a darle un poquito de tiempo a los demás hermanos que se conecten. Aleluya. Saludos, hermano Alan, hermano Alex, hermana Esme Ángeles. Dios la bendiga. Bendiciones. Bendito sea, Señor. En este día, un día de trabajo, cansado uno, pero gracias a Dios que Dios nos da las fuerzas para seguir adelante, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si tienen libro, a mi cuaderno y un lapicito ahí para que tengan a anotar los... vamos a hablar sobre la Biblia ahora, ¿ok? Todos los libros de la Biblia, para poder escudriñar lo que es la Biblia, hermanos, y saber cuáles son los versículos que tenemos del Viejo y del Antiguo Testamento. Aleluya. Vamos a dar un minutito más, un minutito nomás, y damos inicio, amén. Que también tenemos tiempo de oración, para que tengan en cuenta de que vamos a orar por las hermanas, hermanos, peticiones. Aleluya. Dios es bueno, grande y poderoso. Bendito sea su nombre. Gracias, bendito Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio con los que estamos conectados, hermanos. A lo mejor más adelantito se van a conectar los demás. Vamos a dar inicio porque el tiempo es oro, ¿verdad? Y necesitamos dar tiempo a lo que es el estudio, y también lo que es la oración, hermanos. Amén. Dios bendito. Vamos a orar para dar inicio, ¿ok? En esta tarde. Bendito sea, Señor. Gracias, bendito Señor, te damos en esta tarde, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más reunidos, Señor, yo aquí en mi casa, mis hermanos en sus casas, por medio virtual, Señor. Te pedimos, Dios, que usted, Señor, nos abra entendimientos, que usted, Señor, nos ayude, Señor, a poder, Señor, a poner en este estudio que tenemos, Señor. Señor, te pedimos que usted nos dé de su gracia, de su bendición. Abra el entendimiento de mis hermanos, Señor. Prepare nuestro corazón, Señor, para que lo que vayamos a decir, Señor, sea conforme usted lo desee, mi Dios.
bendigo, mis hermanos, mi familia, mi hogar, los hogares de mis hermanos en esta tarde, Señor. Y te pido, Señor, que usted siga bendiciéndolo ricamente y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, de su amor y de su gracia. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Pues vamos a empezar, hermanos. Este estudio que traigo es sobre la Biblia, para que aprendamos lo que la Biblia tiene, cuáles son el contenido de la Biblia, cuáles son los libros y quiénes son los autores de los que escribieron la Biblia, hermanos. ¿Okay? Por eso les digo, tomen lápiz, tomen un cuadernito para que anoten si les es de bendición, porque en realidad pues yo he estado mirándolo y me ha sido de bendición. Sí, sí me sé unos libros, pero no así conforme vienen en orden, y saber qué es los libros, de qué vienen en el contenido. Amén. ¿Sabía usted cuántos libros tiene la Biblia? Para empezar, ¿usted sabía cuántos libros tiene la Biblia? ¿O sabe? ¿Sí sabe cuántos libros tiene? Aleluya. Dios le bendiga, mi hermana Yolanda. O el hermano Torres. Amén. Vamos a empezar, dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Aquí dice, no sé si lo alcanzan a leer. ¿Okay? Yo lo escribí en letritas grandes para pasarlo, pero mejor se los voy a leer. La Biblia tiene 66 libros, hermanos, y se divide en dos partes. ¿Okay? Dos partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo pienso que eso sí ya lo saben, es primordial, ¿verdad? Pero los libros, que son 66 libros de la Biblia, ¿okay? En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, 39 libros divididos en 4 secciones. Primero, los 5 libros que son pentateucos, y luego 12 libros que son históricos, de historia, y 5 libros que son poéticos. No se la sabían esa, ¿verdad? 39 más 27, exacto, son 66, claro. Dice, y también tiene 17 libros que son proféticos. 17 libros. Y luego 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. ¿Verdad? 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Ahora, si sumamos los 5, 12, 5, 17, 5 y 12, dan un total de 39 libros, hermanos, del Antiguo Testamento. Y ahora dice, ¿por qué mayores y menores? Es por el contenido de cada uno de esos libros, por el contenido de ellos. ¿Okay? Dice, la introducción bíblica general es el estudio que investiga todas las cuestiones pertinentes a un entendimiento de la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. La introducción bíblica especial es el estudio de cada libro en particular. Así que este estudio trataremos estas dos introducciones mencionadas, es decir, lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Dice, el sentido legal, esta palabra describe un documento dejado por un difunto
acerca de la distribución de su propiedad de la Biblia literadamente se utiliza como palabra pacto, o es un convenio o un contrato. Dice, la Biblia registra su propósito principal. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos habla en 2 de Timoteo 3:16. Amén. Dios los bendiga, mi hermano Carlitos. A muchos cristianos no les gusta la reprensión, dice, y os ruego que soportes la exhortación. Nos habla en Hebreos y en 2 de Timoteo 3:16. Entonces vimos lo que son los libros pentateucos que los pentateucos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que son pentateucos, ¿ok? Y los libros de historia que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hasta Esther son libros históricos, ¿ok? Para que vayan haciendo nota ahí. Ya les dije los libros proféticos de los profetas menores, ¿ok? Y luego vamos a lo que es el Nuevo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento se contiene, ¿de cuántos libros dijimos? ¿Cuántos libros dijimos que se contienen en el Nuevo Testamento? Son 27 libros, hermanos, ¿ok? Son 27 libros y este es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dijimos que eran, ¿cuántos dijimos? 39 más 27 da un total de 66 libros, ¿ok? Estos son los libros que contiene el Nuevo Testamento, hermanos, que son 27 libros. Tomen nota, hermanos. 5 libros históricos, 21 libros doctrinales que vienen de Pablo, Romanos y Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo y Tito y Filemón. Esos libros los escribió Pablo, ¿ok? Tome nota. El libro de los Hebreos, pues no se conoce todavía quién fue el que lo escribió, pero no me dio redacción de quién fue el que lo escribió el libro de los Hebreos. Y Santiago, de los libros generales que son Santiago, escribió el Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas. Y el último libro, que es un libro profético de las profecías, el libro profético que es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es un libro profético, hermanos, para que lo tengan en cuenta ahí. So, ahí estamos, o seguimos, o damos un repaso 3 para atrás.
Aleluya. Para los que se están conectando, dijimos cuántos libros tiene la Biblia. Alguien contestó y me dijo que eran 66 libros. Y luego también preguntamos en cuántas partes se divide la Biblia, ¿verdad? También dijimos que en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también dijimos cuántos libros son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que son 39 libros, y ya dijimos todos los libros. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿ok? Aquí les tenemos todos los 27 libros. Vamos a leerlos para que miremos en el orden que van, ¿ok? Los 5 libros que son Pentateuco, que vienen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vienen los libros de historia que son Jueces, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros de historia. Los libros de poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los libros, 5 libros de poesía, hermanos. Me hubiera gustado haber tenido un pizarrón, hermanos, porque para esta clase de estudios necesita uno estar enseñando cómo vienen en orden y cuáles son los libros, y ponerle ahí de libros de poesía, libros pentateucos y los libros de los profetas mayores y los profetas menores, hermano. Ok. Los profetas mayores, 5 son los profetas mayores y los profetas menores. Viene hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son todos los libros que hablan del Antiguo Testamento hasta Malaquías, hermanos. Hasta allí son del Antiguo Testamento. Ahora vienen los libros del Nuevo Testamento, hermanos. Del Nuevo Testamento se empiezan con el Evangelio, con los Evangelios. De aquí ahorita les voy a explicar quiénes fueron los autores de aquí del Antiguo Testamento, ¿ok? Para que sepan ustedes quién los escribió esos libros, hermanos. Yo no sabía y pues estaba estudiándolos y me di cuenta de tantas cosas que uno no sabe. Como Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, Deuteronomio, son los libros pentateucos esos, que esos los escribió Moisés. Esos libros los escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, ¿ok? Y los libros que vienen, que es Josué, en orden así como vienen, Josué lo escribió el profeta Josué. Jueces, me decía ahí que era desconocido, pero se cree que fue el profeta Samuel en Jueces. Luego ya viene Ruth y Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que los escribió el profeta Samuel. Eso sí los escribió él, Samuel, desde Ruth, Samuel 1 y 2. Primera de Reyes y Segunda de Reyes los escribió el profeta Jeremías. Jeremías.
¿ok? Van a decir que está aburrida la clase, pero hermanos, son cosas que necesitamos saber nosotros. Si no sabemos cómo viene la Biblia, quién la escribió, dónde la escribieron y todo eso, ahorita vamos a pasar a eso, ¿ok? Todos estos son profetas que escribieron los libros estos. Vamos a ver nomás lo del Antiguo Testamento, ¿ok? Esdras, pues lo escribió el profeta Esdras, y el libro de Nehemías, profeta Nehemías, y el libro de Esther, ese libro lo escribió Mardoqueo, ¿ok? Mardoqueo, era un profeta también. El libro de Job lo escribió Moisés. Salmos lo escribió el rey David. Proverbios lo escribió el rey Salomón, el hijo de David. Proverbios y Eclesiastés y Cantares. Esos libros los escribió el rey Salomón, hermanos. Y al que sigue es Isaías, que lo escribió el profeta Isaías. Jeremías, el profeta Jeremías. Lamentaciones también lo escribió el profeta Jeremías. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Daniel, pues el profeta Daniel. Oseas, también el profeta Oseas. Joel y el profeta Joel. Amos, el profeta Amos aquí, y luego Abdías. No salió quién lo escribió, dice que era desconocido, no se sabe quién es. Y Jonás, pues sabemos que lo escribió Jonás. Miqueas, pues el profeta Miqueas. Nahum, Habacuc, según los nombres así como están, ellos son los mismos. Zacarías, Malaquías, ellos son los autores de de los libros esos que quedan, que ellos fueron los que escribieron esos, ¿verdad? Ahora vamos, dice aquí, ¿en cuántos, idiomas crees que se escribió la Biblia, hermano? ¿En qué idioma más bien se escribió la Biblia? Dice aquí, autores e idiomas de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? No se sabe con seguridad cuántos escritores contribuyeron en la formación de la Biblia. Se acepta que fueron alrededor de 35 a 40 los personajes que la escribieron durante un periodo de 1600 años aproximadamente. 1600 años, hermano. La escribieron la Biblia. Todo lo que se tardó 1600 años, ¿se imagina? Dice, algunos de estos escritores registraron exactamente lo que Dios dijo. En esos tiempos cuando los escribieron en unos rollos. ¿Se acuerda cuando habla en la parte, dice, cuando Jesús llegó al templo, dice, y abrió los rollos? Ahí es donde estaba escrita la Biblia. En esos tiempos la escribían en eso. Se llaman pergaminos. En los pergaminos. Dice, algunos de estos escritores registraron exactamente lo que Dios dijo. Dijo, toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte en los días que Josías hasta el día de hoy. Habla en Jeremías 36, 2. Así que escribe todas estas que las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Dice, pero ellos escribieron bajo la inspiración de Dios las palabras de su mensaje. ¿Sí? Esto como dice que la Biblia fue inspirada
por, por personas inspiradas por Dios. No fue cualquier persona que llegó y escribió, sino que la gente, aquellas personas que Dios les dio la inspiración de escribir, como lo mandaba aquí, ¿verdad? Dice, pero todos ellos escribieron bajo la inspiración de Dios las palabras de su mensaje. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego, hablado en el mercado o en la calle, dice. Dice, hoy la Biblia ha sido traducida a más de 2.285.000 idiomas y dialectos. Imagina todos los, cómo está escrita la Biblia, hermanos, en cuántos dialectos, idiomas y todo eso, porque se requiere para la gente que necesita conocer de Dios, hermano. Se tiene que traducir, por decir, a la gente que habla dialecto allá en Oaxaca. Me imagino yo que hay una Biblia con el dialecto de ellos, para que ellos puedan también entender lo que es Dios, ¿verdad? Dice, la Biblia es la palabra de Dios y es el único libro escrito por la inspiración directa del Espíritu Santo. Esto la distingue de todos los demás libros en el mundo. El Espíritu Santo la inspiró, pero las manos humanas la escribieron, ¿verdad? Dice, la revelación divina ha dado a conocer cosas que no se conocían antes y que de ninguna manera el ser humano conocería a no ser de que Dios, por obra sobrenatural del Espíritu Santo, lo deje conocer. Dice aquí donde dice, ¿cómo nos llegó la Biblia? Dice, para que una persona o un pueblo pueda leer la Biblia con entendimiento, tiene que ser presentada en el idioma del pueblo, ¿verdad? Como lo que les estaba diciendo, que necesitamos, en la parte de atrás dice que sea escrito en diferentes idiomas, en dialectos y para que la pueda entender el pueblo, pues como dice aquí. Dice que tiene que ser presentada en el idioma del pueblo. Dice toda la historia de cómo alcanzó la Biblia desde su origen en el idioma hebreo y el griego, en rollos escritos a mano hasta su forma presente. Forma todo un relato largo y excitante. Es importante que se conozca la historia de cómo alcanzó la Biblia su forma actual. Ya ves que dice que se escribió la Biblia en los en los rollos que se escribían en esos papeles y que lo enrollaban y ahí ponían, me imagino yo que tantas reglas que Dios les daba. Um, ya ves que dice que los misterios de Dios, ¿verdad? Que tantas cosas estaban ahí cuando Dios iba y abrió la Biblia, el rollo que dijo hasta ahora, se está confirmando pues que Él era el Rey de Reyes, el que había abierto, porque dice que nadie podía abrirlos, pero ahí estaba Dios, el Jesucristo, que Él fue el que llegó y abrió. Dice que se llamaban unos manuscritos íntegros, son aquellos cuyo contenido es el auténtico y no ha sido cambiado.
No se puede exagerar sobre toda deuda contraída con los judíos por su cuidado extremo en preparación de la preservación de los manuscritos. Los manuscritos son los rollos, hermano, aquellos que se escribieron a mano, y, y esa era la original, pues, pero ya ahorita ya la podemos ver en este libro, que es la Biblia, ¿verdad? Y ahí está todo, pues, lo que ya lo está escrito a nuestro idioma, hermanos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que aquí estamos y estamos siguiendo, preparándonos cada día más, ¿verdad? Para poder entender lo que, lo que es la Biblia, hermanos, ¿verdad? Amén. Dice en los cinco libros que eran los que les dije yo en la parte anterior, los Pentateucos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos cinco libros dice que sirven de fundamento para la gran obra de la Biblia. En ellos vemos el comienzo de todos los temas bíblicos y también el plan de Dios para el ser humano. Al estudiarlos podemos determinar cuáles son estos grandes temas bíblicos y podemos profundizar nuestro conocimiento en ellos. Es lo que dice ahí, pues que los cinco libros esos tenemos que estudiarlos para poder mirar lo que está ahí. El plan de Dios, dice, para el ser humano. ¿Y qué dice? Y la gran obra, dice, vemos el comienzo de todos los temas bíblicos y profundizar, dice, nuestro conocimiento en ellos, hermanos. Eso es muy importante porque leemos los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero necesitamos mirar el contenido de cada libro, hermanos, porque nomás lo leemos así por lo que decimos, pues sí, es necesario saberlos, dónde están ubicados en la Biblia, ¿verdad? Pero también necesitamos saber qué significa qué habla de cada libro, como Génesis, Éxodo, de qué nos habla, Levítico, Números y Deuteronomio. Que sirven, dice, un fundamento, dice, para la gran obra de la Biblia, ¿no? La palabra Pentateuco, que son cinco, quiere decir cinco partes. Pentateuco, cinco libros. ¿Okay? Desde los de tiempos muy antiguos, los primeros cinco libros de la Biblia se han agrupado en solo libros. Este libro grande se llama Pentateuco. En el pueblo judío, estos cinco libros son conocidos como la Torá o la ley. Los cinco libros pentateucos, ¿verdad? Dice, se considera que Moisés era el autor, por lo menos la fuente de casi todos los acontecimientos recordados en estos libros. La fecha y lugar del Pentateuco. Todos los autores convienen, dice, en designar la fecha en la peregrinación de los 40 años por el desierto. Dice, en el primer libro, Génesis, dice, vemos el comienzo del pueblo de Dios con el conocimiento del mundo, enseñándonos el propósito y el plan de Dios desde el principio. Sí, a lo que habíamos hablando, que el primer libro de Génesis, eso es lo que vemos, el comienzo del pueblo y el plan de Dios, ¿verdad? Porque si vemos cómo dice que empezó, que Él hizo los cielos, la tierra, tantos días, hizo el Edén, formó al hombre, formó a la mujer, todo eso es el comienzo del pueblo, hermano. Dice, y los tres siguientes libros, que son Éxodo, Números y Levítico, comparten un evento central, la entrega de la ley de Dios, el pueblo de Israel, por medio de Moisés. El último libro de Deuteronomio dirige nuestra vista al horizonte del futuro. La historia del Pentateuco
se convierte en promesas en cada página, promesas no solo para judíos, sino para todas las naciones. Si vemos aquí donde dice que, ah, que entrega, dice, de la ley de Dios al pueblo de Israel, que está hablando de Éxodo, es cuando Moisés sube al monte, hermanos. Moisés sube al monte y es cuando le da las tablas, cuando le da las leyes, ¿verdad? Viene y le da las leyes. Y no saliéndome del tema, yo miraba que dice que en el arca del pacto estaba también las tablas ahí adentro. Y si miramos en una parte donde dice que el pueblo, cuando Moisés bajó, Moisés les tiró la tabla de los mandamientos y se quebró y todo. Pero Dios se la repuso otra vez, hermano. Y esa tabla está ahí en la arca del pacto. Dios le bendiga, mi hermano Joel. Por eso es importante, dice, que miremos. Y luego dice, el horizonte del futuro también nos habla, que son en esos mismos libros de Deuteronomio, ¿verdad? Génesis dice, ese libro de Génesis, todo el mundo puede encontrar su identidad. El primer libro del Pentateuco no comienza solamente con los principios del mundo de Dios, sino que también con el principio de todo cuanto existe. ¿Sí? De todo cuanto existe en Génesis. El libro de Génesis pretende enseñar dos cosas principales. ¿Okay? Dice, primero, nos enseña la creación de un mundo bueno y perfecto por Dios, con la siguiente caída del hombre en pecado y todos resultados y consecuencias. En el libro de Génesis dice, que es el segundo, dice, nos revela el plan de Dios para la salvación de todo el mundo, el plan que comienza con un hombre y una familia. Así se puede dividir el libro en dos partes. Sin embargo, el autor de Génesis quería que todos supiéramos que hay un solo Dios y un solo proceso de creación y salvación. Génesis es el libro de los principios de todo cuanto existe. Amén. En los primeros 11 capítulos de Génesis, la primera parte de nuestra historia, vemos dos movimientos. El primero es original, creativo, productivo y ordenado. Este movimiento pretende llevar al hombre a un mundo de belleza, paz y justicia, donde nos habla de la creación, de lo bueno. Cuando viene Dios y puso a Adán al hombre y hizo los animales y hasta le dijo a Abraham que les pusieran nombre ellos, todo eso que dice que la creación dice de todo lo bueno, ¿verdad? En el segundo movimiento es derivativo y destructivo, desordenado y nos lleva hacia el caos. ¿De dónde nos está hablando esto? Dice, estos primeros capítulos nos explican los orígenes de estos movimientos y nos ayudan a entender cómo se relacionan, hasta dónde van. Si vemos, porque nos habla de los primeros 11 capítulos de Génesis, en esos primeros 11 habla de lo que es la creación de lo bueno que se hizo, y también se habla cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Donde dice que era un desordenado, dice que nos lleva hacia el caos, ¿verdad? En estos primeros capítulos podemos ver qué pasó y por qué se necesitan los demás libros de la Biblia. Dios es presentado como soberano, único, creativo, perfecto y justo. En esa, porque sabemos quién es Dios, ¿verdad? Dice, el hombre siendo creado por Dios comienza con muy buenas expectativas. Sin embargo, los primeros hombres decidieron desobedecer a Dios,
comenzaron su propio movimiento y ahora le toca a Dios reparar lo que el hombre ha dañado. ¿Sí? Todo lo que viene a lo que... Porque si vemos que Dios a ellos les dijo, de todo fruto del huerto puedes comer, pero nomás de este no, de este no. ¿Y qué es lo que vino luego? En la mente del hombre, luego vino a maquinar cosas y vino la serpiente y envolvió a la mujer y, y por medio de la mujer envolvió al hombre y pues ahí es donde vino el caos, vino todo el desorden, vino la que los sacó para afuera, ¿verdad? Del huerto, cuando ellos tenían una buena vida, hermanos, ahí. ¿Quién no quería estar ahí viviendo en un Edén donde había paz, donde había, no, en un lugar donde ni trabajaban, hermanos? Ya me imagino yo cómo estaba Adán ahí acostado, hey, dame esto, tráeme esto, hasta los animales, hermanos, todo, ¿verdad? Pero por culpa de la mujer tenemos que trabajar ahora, ni modo. No, no es cierto, hermanos. Es un comentario malo nomás. Pero gracias a Dios por la mujer estamos nosotros aquí, hermanos. No tenemos que echarle culpa a la mujer. Es el plan de Dios, como nos habla aquí. Ese era el plan de Dios. Pienso yo que a prueba, puso a prueba nuestra mente a ver hasta dónde podíamos llegar, ¿verdad? Y ahí vemos que falló la mujer. Mente débil, ¿verdad? Ahora dice, en el capítulo 1, 28 y 29 tenemos la bendición divina de la primera pareja humana. En el capítulo 3, 16 y 24 tenemos la maldición divina para la misma pareja, ¿verdad? Sí, entonces el Génesis del plan de Dios para salvar al mundo dice, la historia del pecado no termina con la maldición de Dios. En el tercer capítulo vemos que los hombres iban empeorándose todos los días. Hay una serie, dice, de acontecimientos que nos convencen de que los seres humanos no tienen esperanza ninguna. Un hermano mata al otro, y a ver, como dice, Caín mató a Abel. Vemos ahí todo eso, ¿verdad? Dice, y la raza, dice, entera llega a ser tan perversa que Dios trata de borrar el pecado con un gran diluvio. Cuando quiso, dice, le mandó a Noé que hiciera una arca, hermanos, para, para poder salvar la humanidad, ¿verdad? Para poder salvar a aquellos que estaban perdidos, dice, por medio de quien Dios salva a la humanidad, dice, se embriaga y maldice a su hijo, y los hijos de los hombres tratan de vencer a Dios construyendo una gran torre. ¿Qué puede hacer Dios? Dice, ¿qué puede responder a la maldad del hombre? ¿Hasta dónde llega pues el pensamiento del humano, ¿verdad? Que, que querían llegar hasta allá, hasta el cielo. Querían llegar hicieron una torre grande porque querían llegar hasta donde estaba Dios. Y en la ignorancia de ellos, pues que creían que Dios, allá estábamos para con Dios. Se empezaron a hacer una torre. Pero Dios, Dios les tumba todo eso, pues. Dios les tumba todo eso para que no haya, les cambia los idiomas, dice a cada uno de ellos, y por eso hay tantos idiomas ahora que no se entendieron qué es lo que estaban haciendo ni nada, pues no se entendía.
Pero vemos ahí a la maldad del hombre, ¿verdad? Pero aquí vemos, dice en el 12, dice, aquí se inicia la gran historia de nuestra salvación. Dios en su gracia elige a un hombre y a una familia para volver a bendecir y salvar todo el mundo. El corazón de este plan de salvación es el pacto entre Dios y Abraham. Veremos, dice, la primera parte del pacto en el capítulo 15 de Génesis, donde Dios le hace a Abraham esta promesa. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el gran río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos y los rafaelitas, los jerjeos y los jebuseos. En el capítulo 17 Dios vuelve a Abraham para definir un poco más este pacto que se ha establecido. Ahora las promesas llegan a incluir toda la descendencia de Abraham y la tierra de Canaán. Y en ese es donde Dios cambia nombre a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que le dijo, ya no te vas a llamar a Abraham, ahora te vas a llamar a Abraham, padre de la fe, le puso, ¿verdad? Es cuando Dios le cambió de nombre a este, a Abraham, porque se acuerda que Dios lo puso a prueba, vamos a decir así, lo puso a prueba, que quería que a su hijo lo pusiera y ¿cómo se dice? Lo ofrendara a Dios. Ya, es una cosa muy tremenda, hermanos. Nos ponemos a nuestras vidas y ponemos nosotros no tenemos ni tantita de esa fe que tenía Abraham, hermanos. Ni tantita, sí vamos a decir, porque cómo debemos de estar bien cerca de Dios para poder tener esa confianza, esa fe, hermanos, que necesitamos para hacer lo que Dios nos dice. Es muy importante porque así como fallaron estos, también nosotros fallamos. Pero si nos ponemos bien en el conocimiento de que es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, que tenemos que madurar en esa fe, hermanos. Como Abraham, que le dijo, quiero que lleves a tu hijo y me lo ofrendes. ¿Te imaginas? ¿Usted haría algo así, hermanos? ¿Usted haría algo así de que le dijera a Dios, quiero que mañana hagas esto por mí? Pero algo así, por decir que tenga usted un hijo único y que le diga a Dios, ¿o qué? Ofrenda, ofréndame a tu hijo. Yo quiero ver cómo está tu fe. Quiero probar tu fe. Es como les decía yo en, en los diezmos, cuando tomamos los diezmos, como dice, probadme en esto, probarme. ¿Se imagina? Tenemos que tener esa fe, esa convicción, esa seguridad de que Dios, hermanos, Dios va a venir y va a tomar eso, ¿verdad? Y Él es el que Él es el que nos va a proporcionar lo que necesitamos, hermanos, ¿verdad? Es muy importante tener esa fe y esa confianza en nuestro Dios, hermanos. A mirar cómo le puso a Abraham esa, vamos a decir que es una prueba, lo probó. ¿Y cuál fue lo que pasó, hermanos? Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Dio a su hijo, creo que era Isaac, y que le dijo, aquí traemos la leña y traemos todo, pero ¿quién es el sacrificado en este momento? Y él le dice, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Iba la fe de Abraham ahí, confiado pues que Dios iba a proveer. Pero al momento de que ya no miró nada,
lo iba a matar, le iban a encajar el cuchillo, fue cuando Dios le dijo, espérate, no levantes la mano contra tu hijo. Y ahí tenía no me acuerdo si dice que era un borrego o un ciervo, que ahí estaba atorado entre las de esas. Y eso fue lo que le dio a Dios, ¿verdad? Pero se imagina, hermanos, se imagina que uno vaya a querer sacrificar a uno de sus hijos ahí. Digo yo, Señor, no me pongas esas pruebas tan fuertes porque no sé qué va a pasar. Bueno, no creo que yo sea el único, ¿verdad? Que si Dios nos pone esa clase de pruebas la vayamos a pasar, pero tenemos que confiar en Dios y tenemos que poner la mirada siempre en Dios, hermano, porque pues es Él el único, ¿verdad? El que hace todas las cosas. Pues yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque hay mucho más que hablar, pero tenemos que tomar tiempo para tomar oraciones, hermano. Pero si quieres damos un pequeñito repasito por los que se conectaron al último, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Es sencillo, pero, pero es de bendición para nuestras vidas, hermanos. Yo preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántos libros dice? ¿De cuántos libros se contiene la Biblia, verdad? A ver si uno ahí que me diga cuántos libros se contiene la Biblia. Cuento tres y me dicen a ver cuántos. A las tres. Una, dos y tres. Nadie me dijo, hermano. Hermano Carlos, ¿cuántos libros contiene la Biblia, mi hermano Carlitos? Amén. Nadie, ok. Bueno, ya dijo el hermano Leonardo, 66 libros. Esos son los 66 libros, amén. Y se divide en cuántas partes, en dos partes. Se divide Antiguo y Nuevo Testamento, ok. Y el Antiguo Testamento se divide en 39 libros, ¿verdad? Que ahí vienen todos los libros, los pentateucos, históricos, poéticos, proféticos y profetas mayores, profetas menores, que son 39 libros, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, 27 libros que son 5 libros de historia, 21 libros doctrinales y esos son todos, 5 libros y 21, que son, no falta uno más, que es el de Apocalipsis, que es un libro profético. Son 27 libros, amén, 39 y 27 que son 66 libros, correctamente, amén. Y los libros, eso sí, todos los que están escritos, ¿verdad? Por los libros que escribieron, pero ahí ya es más largo el asunto. Si les voy a dar los nombres de quienes escribieron los libros, ahí se nos va a ir la hora. Pero es bueno y importante, hermanos, saber y conocer lo que es la Biblia, lo que tenemos en esta palabra sagrada, ¿verdad? Y es bueno conocer y estudiarla, hermanos, porque es para beneficio de nosotros. Como dice la escritura, ahí podemos ver que ahí está la, la bendición para nuestras vidas, hermanos. Este es el cuestionario de nuestras vidas, donde podemos encontrar todas las respuestas que necesitamos a nuestras vidas, ¿verdad? Si no conocemos Biblia, hermano, aunque a veces estamos medio, vamos a decir la palabra, tapados, que nos dicen de algo y nos quedamos, ¿cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Verdad? Pero necesitamos empezar, dice, a tomar un hábito de decir, voy a leer 3 versículos ahora.
oh, lee 3 versículos mañana y así sucesivamente. Y estudiarlos, hermanos, y ver que es de bendición para cada uno. Y a veces cuando nos están predicando, vienen los versículos y ya vienen en tu mente. Y dices, oh, ya me acordé de lo que está hablando. Es importante, por eso le digo, saber de lo que se está hablando y lo que viene a consecuencia de todo eso. Pero sí vemos que Dios nos da la bendición, hermanos, cuando estudiamos, porque nos habla de tantas cosas, tantas bendiciones, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y lo que va a hacer y lo que hará. Amén. Si tiene, hermanos, una petición que quiera que oremos por ella, escríbamela, hermano, para poder orar por ella, ¿verdad? Amén. Si tiene peticiones, el papá de Mario, no sé cómo se llama, pero así le vamos a poner. Mario Rayo. ¿Cómo se llama su papá, hermano Joel? Ladislao, Ladisleo, ¿cómo? Pero por el papá de ellos, vamos a orar por ellos. Y por la familia de mi hermano Carlitos, que están allá en México, que Dios los traiga con bendición, ¿verdad? Ya mero vienen. Amén. Si hay peticiones, dígamelas, todos estamos bien. Si no hay peticiones es porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Si Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a tomar un tiempito de oración, hermanos, para poder orar por tantas cosas que hay. Amén. Inclínese ahí conmigo, tome un tiempo y vamos a tomar oración. Amén. En esta noche. Gracias, bendito Dios, te doy, Padre, en esta noche, Padre, que nos ha permitido, Señor, poder, Señor, estudiar un poco de lo que es la Biblia, Señor. Yo te pido, Señor, que lo poco que yo he enseñado, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos y hermanas, Señor, que se han conectado, bendito Dios. Pedimos, Padre, que usted, Señor, tome bendición en cada uno, Señor, de mis hermanos, en sus hogares. Que usted, Señor, derrame de sus bendiciones cada día, Dios. Que lo que hagamos, Señor, sea para bien, Padre. Usted, Señor, nos ha dado ese libre albedrío, Señor, de poder entender, Señor, lo bueno y lo malo, Padre. Como tu palabra dice, Señor, escojamos, Señor, lo bueno, Señor. Amén. Dice que se llama Lalo Rayo. Lalo. Ok. Que usted, Señor, se pueda mover en nuestras vidas, Padre. En cada uno, Señor, de nuestras vidas. Bendito Dios. Bendito Padre Celestial, te pedimos por nuestros hermanos que están conectados allá, Señor, en México, en Oaxaca, en donde sea, Señor, que estén conectados, Padre, bendígalos en esta noche, Padre. Le pedimos que la bendición, Señor, se mueva, Señor, en el medio de cada situación, mi Dios amado. Sabemos, Señor, y entendemos que hay necesidades en nuestros hogares, en su pueblo, Dios. Te pido, Padre, si hay necesidad de trabajos en mis hermanos, hermanas, Señor, que usted supla, Señor, toda necesidad. Si hay, Señor, necesidad de enfermedades, Dios, también se lo pedimos, Dios. Pedimos por nuestra hermana Clarita, Señor, nuestra hermana Adelita, Señor, por nuestro hermano Lalo Rayo, Señor, que usted se mueva, se glorifique, Señor, en cada uno, Señor, de ellos que están, Padre, ahorita necesitados, Señor, que necesitan, Padre, de un milagro, Señor, que usted tome, Señor, control, dominio, Señor, en ellos, Padre Santo, y que usted, Señor, sane el Padre totalmente, Señor. Le pedimos también por nuestro hermano Iván, que nos han dado buenas noticias, Señor, de que usted, Señor, lo ha levantado ya, Padre,
donde Él estaba, bendito Dios. Sabemos que usted, Señor, hace el milagro, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que usted se glorifica, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Paola y sus hijos, Señor, ahorita que están allá en México. Pedimos que usted se mueva, que usted se glorifique, Señor, que los traiga, Señor, así como los llevó, Señor, con bien, que usted los traiga con bien también, Padre Santo. En el nombre de Jesús, le pedimos por nuestros líderes, Señor, nuestros ancianos. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, Señor, por nuestro pastor Polo, Señor, que usted se mueva y se glorifique en él todo el tiempo, Dios bendito. Traiga, Señor, a nuestra congregación, Señor, su palabra bendita, Dios, para que podamos, Señor, de esa manera seguirnos desarrollando cada día, Dios, en lo que es tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que usted se mueva en bendición, Señor, que usted abra las ventanas de los cielos y derrame bendición, Señor, sobreabundante en cada uno de los hogares que han abierto, Señor, para su palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, toda necesidad en tu pueblo, Señor, sea monetaria, sea espiritual, sea como sea, Padre, usted muévase, Señor, en nuestras vidas, Dios. Y perdone, Señor, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, Dios bendito, en esta tarde, Señor. Y que su nombre poderoso de Jesús, Señor, esté siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por siempre. Amén, Señor, y amén. Gracias, bendito Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque ha sido bueno con nosotros. Tenemos una petición, unos anuncios. Este sábado 31 tenemos limpieza, hermanos, del templo. Limpieza del templo. Están pidiendo que lleguemos a las 7:30 AM, ¿verdad? Y tenemos como hoy virtual los servicios a las 7 también. Y los viernes, así las tenemos en nuestra congregación, 1980 East Vista Way, los que no saben la dirección, estamos teniendo ya abiertos ahí los cultos. Y los domingos a las 9 de la mañana, hermanos. No a las 9:05, no a las 9:10, a las 9 empezamos, ¿ok? Para que ponga su alarma y esté tempranito, porque si llega tarde se pierde de las bendiciones que Dios quiere darles, hermanos. Así que hay que llegar temprano, ¿ok? Y no sé si hay otros anuncios, le pedimos si nos faltaron o algo, pues ahí vamos a estar poco a poco dándolos, hermanos. Bendiciones a cada uno, mis hermanos Carlitos, hermano Leobardo, hermana Lore, a hermano Rayo Joel, a hermana Adelita y hermana Araceli y todos los demás que se conectaron. Bendiciones a cada uno, mis hermanos. Y nos vemos el viernes en nuestra congregación, hermanos, a las 7 p.m. ¿Ok? Dios me los bendiga y gracias por conectarse y Dios es grande. Adelante. Amén y amén.